Bienvenidos a un nuevo vídeo de historias reales aterradoras. Hoy vamos a contar historias de encuentros con extraños, de estas historias que tanto nos gustan y nos aterran a la vez. Hoy estoy con Beth. Sí, hoy me he preparado 3 historias de encuentros aterradores con extraños para contar. Y bueno, si os gusta este tipo de contenido, suscribiros a este canal, dejad un me gusta y si quieres empieza tú a contarme la primera historia. Vale, pues voy a empezar contando una historia que me ha parecido muy interesante, que tiene como título El sexto sentido. Esta historia le ocurrió a Mary Lee cuando tenía 20 años. En esa época ella consiguió un trabajo de recepcionista en una oficina de ventas de una inmobiliaria que justo en ese momento estaba vendiendo una comunidad de viviendas prefabricadas. Estaba feliz, ya que era su primer trabajo de oficina, nada comparado con sus trabajos anteriores, que fueron en guarderías y en 2 fábricas que se dedicaba a empacar alimentos y bebidas. Unos trabajos muy tediosos, ¿no? Este era un trabajo muy cómodo y con un muy buen horario, así que estaba realmente ilusionada. Cuenta que su trabajo aquí, en esta empresa, consistía en recibir a los compradores potenciales, concertarles citas y preparar las casas prefabricadas con los muebles y adornos de pruebas. Así los clientes podían ver un ejemplo claro de cómo se vería la casa amueblada y todo eso. La oficina de Mary Lee cuenta que no estaba en la sucursal de la empresa, ya que parte de su trabajo, como he dicho, estaba en enseñar las casas. Así que, en lugar de estar en la sucursal, adaptaron una zona para que ella y otros 2 vendedores pudieran trabajar cómodamente cerca de las casas. Y cuando ninguno de los otros vendedores estaba, cosa que cuenta que era muy común, ya que ellos también tenían que salir a enseñar las casas y tal, pues Mary Lee se encargaba de guiar a los compradores potenciales por las casas prefabricadas, hacerles un breve tour y recopilar la información de los posibles clientes para el seguimiento. Un día, Mary Lee estaba trabajando sola cuando un cliente entró en la oficina buscando comprar su primera casa. Este hombre se presentó, mejor dicho, este cliente, que era un hombre, se presentó amablemente como Todd y le dio su información a Mary Lee de inmediato. Mary Lee recuerda que era un hombre de 30 a 40 años, blanco, alto y delgado, con ojos verdes y bigote. Cuando terminó de registrarlo, ella le preguntó si quería ver algunas casas a medida y él aceptó. Mientras caminaban por la acera hacia la hilera de casas prefabricadas, cuenta que charlaron sobre los diferentes planos y acabados disponibles. Y es que en las 4 semanas que ella llevaba trabajando allí, ella dice que aprendió bastante rápido sobre el oficio, así que no le resultó nada difícil responder las preguntas que Todd le hacía. Por otro lado, notó que Todd era un hombre muy amable y de hecho no sabe si fue por la apariencia o por las vibes. Ella cuenta que Todd le recordó a un compañero de clase que tuvo en el instituto que jugaba al fútbol americano. Y fue por esta razón, por esta sensación de cercanía, sumado a la amabilidad de Todd, que Mary Lee cuenta que bajó la guardia con él. No le pareció una amenaza. Mary Lee decidió mostrarle a Todd los 2 modelos de casa que mejor se ajustaban a su presupuesto y al plano que él deseaba. Cuenta que la primera visita por la primera casa fue bastante normal y ella le dio toda la información técnica que él necesitaba. Por eso le dio espacio para que explorara la segunda casa con total libertad. A todo esto eran casi las 11 de la mañana y había mucha luz entrando por las ventanas. Se podía oír a la gente a lo lejos en un parque cercano, así que la sensación no era de total aislamiento, aunque estuvieran en una comunidad de casas vacías. En un momento del recorrido, cuenta que Todd caminó por la sala principal, ella lo estaba mirando y vio cómo se detuvo en una puerta de las habitaciones traseras, es decir, fuera. De pronto, le preguntó a Mary Lee qué es eso de atrás y señaló la esquina de la habitación que ella no podía ver desde donde estaba. Mary Lee se sabía los planos de las casas de memoria, así que respondió educadamente que era un armario. Todd se rió entre dientes y volvió a preguntar: «No, en serio, ven aquí, ¿qué es eso de atrás?». Por su tono, ella supo que la estaba presionando para que fuera a ver supuestamente algo. Incluso le hizo un gesto para que se acercara y echara un vistazo. En este momento su tono seguía siendo amable, el de Todd, pero esa petición no tenía ningún sentido, así que ella hizo una pausa y se le quedó mirando seria. Y en esa fracción de segundo, algo en Todd y en toda la situación amable cambió. Quizás fue la energía en el aire, los pelos de la nuca de Mary Lee erizándose, o mejor dicho, la forma en que los ojos de Todd cambiaron ante ella, convirtiéndose en la mirada de un depredador. Fue una combinación de factores que hizo que ella se diera cuenta, sin decir nada más, de que la dinámica de poder había cambiado. Y en definitiva, Mary Lee no se sentía segura a solas con este sujeto.
Con toda la fuerza que ella pudo reunir, pese a los nervios, Mary Lee repitió con tono alegre: «Oh, es un armario». Y tras eso dijo: «Discúlpame un momento, necesito revisar algo fuera». Y sin darle la espalda, salió rápidamente a la acera frente a la casa. Cuando estuvo ahí, una parte de ella le dijo que estaba comportándose de forma grosera con alguien que no le había dicho ni hecho nada, pero aún así tomó su teléfono y comenzó a fingir que hacía una llamada mientras miraba hacia la puerta y veía a Todd ir de aquí para allá por la casa. En retrospectiva, ella sentía que no tenía ninguna razón concreta para ponerse tan nerviosa ni para salir de la casa inmediatamente. Sin embargo, algo era innegable: su cuerpo percibía el peligro. Por eso tenía los vellos erizados y las manos no dejaban de temblarle. Al final, Todd salió un par de minutos después con una sonrisa, diciéndole que la casa le había encantado y que consultaría todo con su hermano, quien le prestaría el dinero para la entrada. Fue una despedida amable, sin gestos extraños ni miradas sospechosas, y eso reforzó el sentimiento de Mary Lee de que había malinterpretado todo el asunto. Durante los días siguientes, cuenta que Todd regresó a la oficina para reunirse con los vendedores, completó todos los trámites necesarios para comprar una casa y vivir en esta comunidad. Hasta aquí todo era normal, pero hubo un detalle extraño. Él pasaba varias veces a la semana sin avisar, con la excusa de comprobar el estado de su solicitud. Sin embargo, si por alguna razón Mary Lee no estaba en su puesto, en su escritorio, en la recepción, les preguntaba a los demás cuándo volvería ella a trabajar. Sus compañeros pensaban que Mary Lee tenía un admirador no tan secreto, pero a ella no se le hacía nada gracioso estar en la mira de este hombre. Y es que aunque Todd actuara como un hombre amable, ella no podía quitarse la sensación de que algo raro había en él. Por eso los días que trabajaba sola siempre cerraba la puerta de la oficina. Mary Lee dividía entre su lado racional y sus instintos, sus pensamientos, pero el tiempo le daría la razón de este sexto sentido que la hizo salir de la casa aquella mañana. Ya que unos días después, la empresa envió el análisis de la solicitud de Todd y completó la verificación de antecedentes, un trámite necesario para comprar una casa. La solicitud de compra fue denegada, ya que la verificación reveló múltiples condenas por agresión sexual. Y ahí estaba, claro e innegable, que ese sujeto era un peligro latente para cualquier mujer que estuviera a solas con él. Entonces, ella se pregunta, ¿qué hacía suelto por la calle? Todos en la oficina se sintieron nerviosos de pronto, dado que conocían muy bien el interés que tenía ese hombre por Mary Lee. El vendedor llamó a Todd de inmediato para informarle de que su solicitud había sido rechazada y que no podía hacer nada más por él. Así que bueno, esperaron que eso bastara para cerrar el capítulo con Todd, pero cuenta que no fue así, ya que unos días después Todd decidió volver a la oficina. Cuando uno de los vendedores vio que su vehículo estaba en el estacionamiento, le dijo a Mary Lee que se fuera a la trastienda para que no pudiera verla. Y así como las veces anteriores, cuando Todd entró y saludó amablemente, preguntó si Mary Lee estaba trabajando ese día. Cuando le contestaron que no estaba disponible, cuenta que le cambió el gesto y les dijo estas palabras exactas: «Pero su coche está fuera en el estacionamiento». Eso fue aterrador porque este hombre, sin ningún motivo, sabía cuál era el coche de Mary Lee, y eso seguramente significaba que la había estado espiando. Sus compañeros la cubrieron diciendo que estaba ocupada y que era hora de que él se marchara, de que Todd se fuera. Y él se fue, pero cuenta que se fue de mala gana. Solo una semana después volvió a la oficina, pero esta vez lo recibió un vendedor de 1,80 m y bastante enfadado, hay que decir. Mary Lee nunca antes había oído a este compañero alzar la voz, pero ese día su voz hizo temblar hasta las paredes de la oficina. Afortunadamente esto bastó para que Todd nunca más volviera a aparecer. Y aquí termina su historia. Y sé que, antes de comentar sobre la historia, sé que esto no tiene nada que ver, pero mientras contaba esta historia, estaba pensando en la película que vimos hace mucho que iba de esto, de un agente inmobiliario que era un alien, ¿te acuerdas? Yo también he pensado en esa historia, sí. Que se llama esa película, por si queréis verla, ya la recomendamos en su día porque es muy buena. Si queréis verla, se llama Vivarium. Y es de estas películas que no sabes qué está pasando, no entiendes qué está pasando, pero te engancha todo el rato. Es una completa paranoia, pero sí, no puedes parar de mirarla. Sí. Pues bueno, ¿tú qué opinas de esta historia? Pues me suena que alguna vez contamos una historia parecida, así que qué miedo que esto sea algo que ocurra de manera igual no recurrente, pero es algo que puede pasar. Y durante la historia iba pensando, por ejemplo al principio, ¿no? Cuando Todd dijo, ¿qué es eso de ahí? ¿Sabes? Pues ahí me daba la sensación de que cualquier persona, ¿sabes? Que está enseñando una casa,
va, ¿sabes? Entonces, suerte que ella tenía este sexto sentido, o sea, le dio este mal presentimiento, ¿sabes? De que algo no estaba bien, porque tú estás enseñando una casa y la persona si te dice, ¿qué es eso de ahí? Tú vas, tú tienes que ir, ¿sabes? Le estás enseñando la casa, si tiene una duda, tienes que ir a responderla. Y seguro que este era el método de Todd, ¿sabes? Porque claro, quieres ver una casa, vas a la casa, estás solo tú y ella, ¿sabes? Sí. Y cualquier persona que actúe como... sí, como una persona que enseña casas. Claro, va a ir. Sí. A no ser que le dé de repente ese mal presentimiento de que algo no va bien. Sí, sí. Pero bueno, una historia, la verdad que inquietante, porque piensa que también estaban en una zona de casas vacías. Claro. Y en esa zona solo había 3 trabajadores, ¿sabes? Y seguramente los otros 2 trabajadores estaban por ahí, no la escucharían si llegara a pasar algo. Así que bueno, hizo bien. Siempre hay que seguir nuestros pensamientos, ¿verdad? Sí. Que si los tenemos por algo será. Seguro que a partir de esto ella tuvo bastante... No sé cómo decírtelo. Es una desgracia esto, ¿sabes? Porque seguramente después de pasarle esto, cada vez que iba a enseñar una casa a un hombre o algo así, ¿sabes? Supongo que a partir de ahí fue acompañada unas cuantas veces. Sí. O bueno, se asegurarían de que estuviera alguien cerca o ella tenía el número a mano de algún compañero, quién sabe. Sí, da rabia porque cuenta que fue su primer trabajo que le gustó de verdad, ¿sabes? Y lo hizo ilusionada, se aprendió todo tan rápido porque le gustaba, ¿sabes? Y esta experiencia le fastidió su experiencia, su ¿no? vocación, su gusto por el trabajo. Pero bueno. Pues la historia que te voy a contar yo se titula Acechadas por 2 monstruos. Esta historia sucedió cuando la protagonista, a quien llamaremos Julia, era una niña de 10 años. Para ese entonces cuenta que sus padres tenían una empresa de construcción con varios empleados. La mayoría eran conductores de camiones de grava y cemento. El padre de Julia, llamado Samuel, era amable, pero cuenta que también era un hombre ingenuo que solía contratar a amigos de amigos que estaban pasando por un mal momento para darles una oportunidad de salir adelante. Y lamentablemente eso casi nunca salía bien, ya que Samuel, por alguna razón, en lugar de contratar a gente que de verdad quisiera una segunda oportunidad, que de verdad, ¿sabes? Una persona necesitada que de verdad va a aprovechar esa oportunidad y la va a agradecer, siempre terminaba contratando a los hombres más tacaños, ingratos y degenerados. Así que contrataron a muchos tipos raros a lo largo de los años, pero Julia piensa que el peor fue Clark. Clark era un amigo del bisabuelo paterno de Julia, llamado Harry. Supuestamente Clark tenía una lesión que le dificultaba trabajar en cualquier empleo que le obligara a estar de pie todo el día. Harry le rogó a Samuel que le diera un trabajo como conductor y Samuel finalmente aceptó, pensando que sería buena idea darle una oportunidad a alguien mayor. Le dijo a Harry que se comunicara con Clark y le dijera que se pasara por la oficina esa misma tarde para conocerlo, y así lo hizo. La madre de Julia, a la que llamaremos Jacqueline, le describió que a eso de las 4 alguien tocó la puerta. Samuel se levantó para abrir y lo que apareció no era el abuelo agradable que esperaban, ¿sabes? Porque el bisabuelo les había recomendado a un amigo y ellos ya se habían hecho una idea de que sería un abuelito, tal, pero no. Era un sujeto de unos 60 años, grande, calvo y con el ceño fruncido. A mí aquí me ha venido la imagen de Mike. Breaking Bad y Better Call Saul, a mí también. Sí. Bueno, cuentan que su mirada era pesada, cada vez más, ¿eh? Sí. Según describe la madre de Julia, y notó de inmediato que lo primero en lo que Clark posó su atención, apenas entró en la oficina, fue en Julia y en su hermana menor. Recordemos que Julia en ese momento tenía unos 9-10 años y su hermana era más pequeña. Ellas dos estaban sentadas en una esquina jugando. Este hombre, Clark, tenía una vibra extraña, muy difícil de describir. Y todos en la oficina, menos Samuel, lo notaron, porque ya nos ha dicho Julia que Samuel, su padre, era algo ingenuo. Jacqueline intentó disuadirlo en privado, explicándole que ese hombre tenía algo raro y que era mejor no contratarlo, pero fue imposible convencerlo, ya que le había prometido a Harry que le daría una segunda oportunidad. Julia lo entiende porque es consciente que cuando a su padre se le mete algo en la cabeza es imposible hacerlo desistir. Al final lo contrataron esa misma tarde como
como conductor, llevando materiales de construcción y todo eso. En ese entonces, Julia y su hermana recibían educación en casa, y como Jacqueline trabajaba en la oficina, pasaba mucho tiempo en el lugar de trabajo. Por eso, Julia vivió de primera mano todas las cosas raras que pasaron con ese sujeto. Y todo empezó una tarde, a eso de las 6, tan solo un mes después de haberlo contratado. Sucede que Clark y todos los conductores subían por las tardes a la oficina para dejar las llaves de los camiones de carga que conducían. Clark subió, entregó las llaves y se despidió. Pero de repente, después de mirar a Julia y a su hermana, le pidió a Samuel que las niñas lo trataran como a un abuelo. Samuel le preguntó que por qué quería eso, y Clark empezó a decir que es que él nunca había podido ser padre y le hacía ilusión tener nietos de alguna manera. Afortunadamente, Jacqueline y Samuel no estuvieron de acuerdo y le dijeron que eso era innecesario. Pero por desgracia, la situación no se detuvo ahí. Un par de días después, el bisabuelo de Julia, Harry, pasó por la oficina y Clark fue con él. Cabe destacar que Harry también trabajaba para Samuel y Jacqueline en la zona de carga y en el almacén. En fin, entraron a la oficina y ahí estaba Julia y su hermana menor solas, haciendo deberes en un escritorio. Julia estaba completamente segura de que su bisabuelo aprovechó que estaban solas para invitarlas a ir a su casa con él y con Clark. Julia recuerda que ellas jamás habían ido a casa de su bisabuelo Harry, ni él había ido a la de ellas. O sea, había una relación familiar así como un poco distante. Nunca lo veían en reuniones familiares ni de visita en casa. Las niñas se miraron confundidas antes de negar con la cabeza diciendo que no querían ir a ninguna parte. Mientras Clark no decía nada, solo las miraba con una intensidad que incomodó mucho a Julia. Ellas eran niñas tímidas, así que les costaba responder y decir que no. Y aunque lo hicieran, Harry era muy insistente, pero por suerte no siguió presionándolas, ya que se escuchó a alguien subiendo por las escaleras metálicas que daban a la oficina, y simplemente salieron de ahí. Días después este escenario se repitió. Julia era pequeña e inocente, pero entendió que su bisabuelo y Clark esperaban a que todos los adultos salieran de la oficina para intentar convencerlas de que se fueran con ellos a dar un paseo. Durante 2 semanas hicieron lo mismo hasta que un día cometieron un error. Entraron en la oficina y como no vieron a nadie, comenzaron a molestar a las niñas, asegurándoles que fueran a casa de Clark, que tenían dulces, videojuegos, pero entonces Jacqueline salió del baño que estaba en la oficina, tras escucharlo todo. Julia recuerda claramente cómo las caras de Harry y Clark se pusieron pálidas al instante al ver a Jacqueline, que los confrontó preguntándoles a dónde querían llevarse a sus hijas. A partir de ese día, Jacqueline no dejó solas a las niñas en la oficina ni en ninguna parte de la nave comercial donde estaba la empresa. Jacqueline finalmente se hartó y le dijo a Samuel que Clark tenía que ser despedido y que Harry también debía irse. Por lo que le contó Jacqueline a Julia, tardó en decirlo porque insinuarle a Samuel que su abuelo era un pervertido y un pedo sería un golpe muy duro para él. Y lo fue, pero era necesario poner distancia entre esos sujetos y sus hijas. El padre de Julia lo entendió y despidió a ambos de inmediato. Tiempo después, toda la familia descubriría la oscura verdad que escondía el bisabuelo Harry, y la razón por la cual el abuelo, Paul, que era padre de Samuel, había roto la relación con él años atrás y le recomendó al resto de familia hacer lo mismo. Sucede que Clark era un buen amigo de Harry, pero no por buenas razones, sino porque los dos compartían un gusto terrible. Al parecer, años atrás, el bisabuelo de Julia trabajaba con Paul en otra construcción. En ese contexto, Harry y Clark se hicieron amigos de un sujeto llamado Roy, que tenía una hija de unos 10 años. Paul no tiene ni idea de cómo pasó, pero de alguna forma Harry y Clark secuestraron a esta niña. Y Julia no se atreve a describir lo que sucedió después, pero fue terrible y todos nos lo podemos imaginar. Denunciaron el caso y tanto Clark como Harry terminaron en prisión durante 20 años. Aunque el sistema de justicia del estado del que son es profundamente injusto y salieron antes en libertad condicional por buen comportamiento. Esto ocurrió un par de años antes de que Samuel naciera, así que naturalmente Samuel nunca supo sobre este asunto. Paul tampoco quiso hacer ruido con todo esto, debería haberlo hecho, ya que le resultaba muy doloroso aceptar que su padre era un enfermo, pero marcó una línea y rompió relaciones con él de inmediato. Samuel notó esa distancia, pero como no sabía la razón, pensó que su abuelo Harry merecía una oportunidad. Hoy en día deja claro que, de haber sabido los detalles, jamás habría permitido que se acercaran a sus hijas. Y aquí hay una actualización.
Pocos días después de escribir esta historia, Julia hizo una actualización para aclarar algunas dudas que la gente dejó en comentarios. La primera es que ella está segura de que su padre no sabía nada sobre este tema de Harry. Siempre fue muy protector con Julia y su hermana, así que de haberlo sabido no habría permitido nunca que estuvieran cerca de él. Y la segunda, que es la duda que más se ha repetido, es si denunciaron, y dice que sí, que denunciaron el caso poco después como intento de secuestro, pero la policía no hizo nada en especial. Clark y Harry siguieron en libertad durante un tiempo, aunque esta historia sucedió hace años. Luego Harry murió de un ataque al corazón 5 años después y le perdieron la pista a Clark por completo. Actualmente nadie de la familia habla de esto, salvo Jacqueline, que presume cada tanto de que si no hubiese estado en el baño ese día escuchándolo todo, probablemente estos sujetos se habrían llevado en algún momento a sus hijas a la fuerza, tarde o temprano. Esto me recuerda... Perdón, di. No. Esto me recuerda a típico vídeo que me ha salido, no sé si a ti te ha salido alguna vez, de ancianos que cometieron crímenes en su juventud y cuando mueren, la familia al ver sus cosas y tal, lo descubren, ¿sabes? Sí, es como muy por fuerte ejemplo eso. un vídeo que vi de una familia que tenía pues eso, un abuelo, no sé qué tal, cuando murió y fueron a su casa encontraron como un pasadizo secreto hacia el sótano o algo así, o tenía una especie de cobertizo creo, y cuando fueron vieron que era como un sitio de secuestro, ¿no? Wow. Y no sé, este tipo de cosas me da que pensar cuántos asesinos seriales habrán habido y nunca fueron descubiertos y vivieron su vida normal hasta ancianos y murieron sin pagar sus crímenes. Sí. ¿Sabes? También esa historia de que pensar en qué secreto puede haber en una familia que nadie se entera, ¿sabes? Sí. Hace no mucho creo que algún comentario dijo, estaría bien que hicierais un vídeo de secretos familiares o algo así, ¿sabes? Sí. Y también podríamos traer algunos casos, que yo vi unos casos y de hecho hice uno en mi canal, se llamaba Margot Waterman, creo, si no recuerdo mal el apellido. Me suena mucho el nombre, sí. Sí, pero es un caso que hay bastantes así, de abuelas, abuelos que están con sus familias. Bueno, este iba precisamente de una mujer mayor que estaba con su hija, sus nietas, no sé qué, saliendo del centro comercial, caminando por el estacionamiento y de repente viene la policía a arrestarla y su hija y sus nietas se enteran de que 40 años atrás fue una criminal y que nunca la habían pillado. Me quiere sonar mucho, ¿eh? Sí, Me quiere quizá sonar lo viste. bastante. O igual me lo contaste tú también. Sí, y hay varios casos así, ¿no? De personas que en su juventud han cometido un crimen, nunca los han encontrado porque han cambiado de identidad, de país, no sé qué. Han hecho una familia y su familia no lo sabe tampoco y llega un punto en el que son detenidos y claro, ¿cómo se queda la familia? En shock, pero imagínate cuando la gente, los abuelos que cuando fallecen, descubres que ha sido un asesino. Ya. Es más shock todavía, ¿sabes? Sí, porque ya no puedes Ya no hablar puedes- con él, ya no no puedes puedes- preguntarle. Sí. Y además el choque de pensar, mi abuelo, el que tanto he querido, no Sí. sé qué, fue un monstruo. Sí, total. Asesinó a tantas personas. Tal. Pues mira, ya tenemos 2 vídeos pendientes para hacer en un futuro, que es el de los casos de coincidencias muy extrañas Sí, y este, de secretos familiares o ancianos que fueron asesinos y se descubrió tras su muerte, ¿sabes? sí. Así que, bueno, lo dejamos ahí pendiente Ujú, y lo haremos, porque es muy interesante. sí. Pues la siguiente historia que te voy a contar se titula La trata de niños es real y casi me convertí en víctima. Esta historia nos la cuenta Dana y para entender bien su historia necesita dar un poco de contexto sobre la situación en su familia en ese momento. Ella cuenta que creció en una familia de clase media alta que vivía en un distrito bastante privilegiado de la ciudad de San Diego. Su padre era un joven profesional con una empresa muy exitosa y su madre la cuidaba a ella y a sus 2 hermanos, además de trabajar con su padre como gerente en la empresa de su padre. En lo económico, la verdad es que les iba todo muy bien, pero la relación de sus padres, por lo que fuera, se descontroló y terminaron divorciándose de una manera poco amistosa. En ese momento, Dana estaba en la secundaria, en 8º grado, y sus hermanos en la guardería. La abuela materna de Dana se encargaba de ir a buscar a los hermanos menores, pero ella, como estudiaba más lejos y además ya era un poco más mayor, pues cuando salía varias horas más tarde, pues volvía a casa sola. Además, como sus padres estaban demasiado ocupados peleando como
peleando por el divorcio y que se quedarían no sé qué, pues no estaban tan centrados en ponerse de acuerdo quién iría a buscar a Dana o tal, así que ella se las apañaba sola. Así que aprendió a usar el transporte público. Ella iba y venía sola en autobús sin problemas siempre, ya que era una adolescente bastante independiente. Y además así sentía que le daba como cierto respiro a sus padres, ¿no? Ya tenían demasiados problemas como para ponerse ella a sumarse a ser un problema más. Y ahora sí, con este contexto llegamos al día en que todo ocurrió. Dana estaba en la parada de autobuses cercana de su escuela y cuenta que el autobús la recogió después de media hora de esperar y la dejó exactamente en el mismo lugar de siempre, una intersección de una calle principal con una calle que se metía, que era la calle donde estaba la casa de sus padres. La casa quedaba literalmente a 1 minuto a pie, bastante cerca. Y en ese momento, cuando llegó, eran las 3 de la tarde y normalmente había muchas personas yendo y viniendo, pero ese día la calle se sentía inusualmente sola. De pequeña, la madre de Dana cuenta que su madre siempre le había advertido y aconsejado sobre el peligro de los desconocidos. Pero aún así, hasta ese entonces, Dana había llevado una vida tan tranquila y tan protegida que nunca se dio cuenta hasta ese día de la importancia de esa advertencia. Ella era una chica muy habladora y simpática y prácticamente se sentía segura hablando con todos. Nunca tenía esa sensación de alerta, porque nunca le había pasado nada, es normal, ¿no? Cuenta que podía entablar conversación con cualquiera y por lo general, pues eso, no sabía captar las señales de alerta. En general, Dana pues solía confiar en todos, porque según su lógica, nadie tiene razones para hacerle daño a ella, nadie tenía razones. Y es normal porque en esta época de adolescentes, niños, nos creemos como invencibles, de que nada nos va a pasar, ¿no? Sí. Sin embargo, ese pensamiento quedó desmontado aquella tarde, como he dicho. Y es que cuando ella se bajó del autobús y empezó a caminar por la ruta de siempre, era nada, un tramo de 1 minuto o 2, como mucho, si iba muy lento. Pues ella iba pensando en sus asuntos cuando de repente escuchó la voz de una mujer llamándola. Dana se volteó y la mujer siguió gritándole: niña, hace frío, ven aquí. Cuando por fin Dana logró ver a esta mujer, incluso en su inocencia y en su burbuja de nunca me ha pasado nada, supo que algo no estaba bien, que había algo raro. Y es que la mujer estaba dentro de una furgoneta blanca, como si fuera de película, ¿no? Sí. Muy cliché, ¿sabes? En una furgoneta te secuestran, no sé qué. Pues bueno, esta mujer estaba en la furgoneta asomando... ¿Cómo explicarte? Su cuerpo estaba como agarrada, asomando. La puerta grande de la furgoneta estaba como así, ¿no? Asomándose por la parte lateral. Y le seguía diciendo: hace frío, ven aquí, no sé qué. Aún así, Dana, pues, no le hizo caso y cuenta que salió corriendo de inmediato, aunque se quedó mirándola un momento. Lo que ella pudo ver de esta mujer fue que era una mujer bastante joven, vestía muy elegante, aunque toda de negro, y tenía una sonrisa grande y agradable. Dana es una fiel creyente de que todos tienen un sexto sentido, instinto o intuición, como se quiera llamar, y en ese momento su instinto le dijo que se alejara lo más posible y que llegara a casa cuanto antes. En cuanto Dana dio un paso atrás para alejarse de la furgoneta, porque empezó a correr pero paró para mirar, ¿no? Y dio un paso atrás, al otro lado de la calle se escuchó como el motor de la furgoneta se encendió, mientras la mujer le repetía: hace frío afuera, móntate y te llevamos a casa. Si bien era invierno, cuentan que en San Diego no suele hacer tanto frío como para que sea insoportable. La cosa es que al escuchar esto, Dana sintió un escalofrío recorriéndole la espalda y le dijo a la mujer que su casa estaba bastante cerca como para que la llevaran, pero aún así se lo agradeció. Mientras contestaba, seguía alejándose, caminando sin dejar de mirar a la mujer y sobre todo a la furgoneta. La mujer no dejaba de sonreírle y tampoco parecía entender lo que Dana le decía, ya que simplemente le repetía lo mismo: súbete que te llevamos a tu casa. Mientras le decía esto a la mujer, la furgoneta estaba intentando dar la vuelta porque estaba como de espaldas. Cuando Dana vio que la furgoneta tenía intención de perseguirla, se imaginó en su cabeza una escena de alguien intentando cargarla a ella y meterla forzosamente a la furgoneta, ¿no? Y esta imagen la hizo entrar en pánico y comenzó a correr con todas sus fuerzas hacia su casa. Cuenta que aún podía escuchar la voz de la mujer a lo lejos, pero ya no le prestaba atención. Sin embargo, otra vez la curiosidad la ganó y mientras corría, miró hacia atrás. La furgoneta cuenta que la seguía como si quisiera alcanzarla, y junto a la mujer se dio cuenta de que había un hombre enorme también mirándola fijamente. Hasta ese momento no lo había visto. Por fortuna, Dana corrió lo suficientemente rápido y logró meterse en el jardín de uno de sus vecinos. Ella nunca olvidará el rostro de esta mujer, ya que pasó de alegría y amabilidad a disgusto en un instante. La mujer dejó de actuar
amable, y cuando Dana empezó a gritar por ayuda, con todas sus fuerzas, la furgoneta dejó de perseguirla. Cuenta que se escuchó un portazo y salieron disparados de ahí, justo cuando los vecinos salieron a ver qué estaba pasando tras escuchar los gritos de la niña, ¿no? Al enterarse de lo sucedido, sus padres pusieron sus diferencias del divorcio a un lado y se turnaron para ir a buscarla al colegio, al menos hasta que el divorcio quedó terminado, ¿no? Por finalizado. Dana y sus 2 hermanos terminaron viviendo con su madre después del divorcio, y aún así, como este incidente había sido pues está claro que la querían secuestrar, su madre, a pesar de que trabajaba y estaba ocupada, siempre iba a buscarla al instituto. Y esto fue así, cuenta que hasta que cumplió 17 años y por fin pudo comprarse un coche. Hoy en día, ella es adulta ya y es consciente de que aquello fue un intento planificado y premeditado. Por esa época además se reportó una serie de secuestros de niños en la ciudad y según se informó, todas las víctimas eran niños de la edad de Dana y habían sido secuestrados con un modus operandi muy, muy similar. Eso da pie a pensar que los secuestradores llevaban tiempo siguiéndola, vigilando sus rutas y esperando el momento perfecto para atacarlos y atacarla a ella también. Dana tiembla al darse cuenta de que fácilmente ese día podría haber sido una de esas personas, de esos niños desaparecidos. Lo más fuerte de esta historia es que se utilizará una mujer para ser como el gancho, ¿sabes? Porque muchas veces, si bien cuando los niños son pequeños se les dice no confíes en desconocidos, uno siempre se imagina a hombres. Vale, no confiar en desconocidos, te imaginas a hombres, ¿sabes? Y claro, esta táctica de usar a una mujer que seguramente genera más confianza en las niñas. Pero te has fijado que en las últimas historias que hemos leído, porque yo también he leído historias así, seguro que tú también, me refiero en solitario, y en el podcast también seguramente, vemos últimamente que las que intentan secuestrar son mujeres. Ya. Yo he leído como unas cuantas historias. Sí. Y son mujeres las que intentan secuestrar, entonces, claro, es lo que dices tú, es un gancho que tienen que utilizar para secuestrarlos, ¿no? Porque de otro modo, un niño no suele irse con un hombre, ¿sabes? Le da más miedo. Sí. La siguiente historia que os voy a contar hoy se titula El farmacéuta que salvó a nuestra familia, y nos remontamos al año 1992. Lucy nos cuenta que no es la protagonista directa de esta historia, es quien la cuenta, pero la protagonista es su madre, una mujer a la que llamaremos Tania. En ese entonces, Tania estaba atravesando una mala racha en su matrimonio y también tenía cáncer de mama. Además, tenía 2 hijas, Olivia de 17 y Lucy de 11. Vivían en un pueblo muy tranquilo, donde las zonas residenciales solo contaban con pequeños mercados. Para todo lo demás, incluida la farmacia y las llamadas públicas, tenían que ir al mercado principal, que estaba casi a 6 kilómetros de su casa. Tania, afectada por la desconexión total del padre de las niñas, solía llamar a su hermano Carl para pedirle consejos y desahogarse con él. El problema era que Carl vivía en otra ciudad, y para hacer esas llamadas, Tania tenía que ir a la oficina de llamadas públicas, que por lo que Lucy recuerda estaba dirigida por 2 de los hombres más raros que había conocido. Esa oficina estaba en el mismo mercado donde también estaba la farmacia a la que Tania iba para comprar sus medicamentos. Una noche, Tania y Olivia fueron ahí al centro de llamadas para hablar con el tío Carl. Lucy no recuerda el motivo exacto, pero cree que fue porque durante esa época el padre de Lucy le pidió a Tania que desalojara la casa. Lo cierto es que Tania estaba angustiada y, según lo que Lucy sabe, ni Tania ni Olivia se dieron cuenta de lo tarde que era cuando terminaron la llamada con Carl. El mercado ya estaba cerrado, el transporte público ya no funcionaba y ellas no tenían coche. Tania y Olivia pagaron la cuenta y emprendieron el camino a casa por el sendero junto a la carretera principal. Iban charlando, convencidas de que todo iría bien, cuando se dieron cuenta que uno de los encargados de la oficina de teléfonos de llamadas había cerrado y ahora caminaba detrás de ellas a unos 10 metros de distancia. La situación era aterradora. Tania aceleró el paso junto a Olivia mientras los hombres empezaban a llamarlas, preguntándoles si querían que las acompañaran a casa. Ninguna respondió hasta que uno de ellos dijo que habían llamado a un amigo para que fuera a buscarlos. Tania se negó rotundamente, apretó con fuerza la mano de Olivia y caminó lo más rápido que pudo, justo cuando una furgoneta blanca apareció en la vía de servicio y comenzó a avanzar lentamente hacia ellas.
Los hombres del centro de llamadas le hicieron señas, dejando en evidencia que ya habían organizado un aventón con muy malas intenciones. Tania y Olivia en retrospectiva están seguras de que aquellos sujetos solo esperaban que ellas se alejaran de la carretera principal para atacarlas. Se sentían atrapadas, pero ocurrió un milagro. En la siguiente curva, 2 hombres aparecieron por el lado opuesto a la acera. Para alivio de ellas, era el farmacéutico y era amigo de ellas, porque como era la única farmacia, todos se conocían. Y este volvía a recoger su coche del aparcamiento después de haber ido a dar un paseo. Iba en el coche de un amigo. Vieron a los hombres y la furgoneta y al instante comprendieron lo que pasaba. Se detuvieron, las saludaron como si nada y en voz baja les preguntaron si necesitaban ayuda. Los otros hombres, los que las seguían, los miraron con rabia antes de subirse a la furgoneta y huir del lugar. Tania y Olivia respiraron aliviadas y estuvieron a punto de llorar mientras el farmacéutico les explicaba que esos tipos nunca le habían dado buena espina. Al final, ambas se subieron al coche y el farmacéutico las llevó a casa. Desde entonces, Tania no volvió a ir al centro de llamadas, aunque siguió yendo a la farmacia. Y allí se enteró de que los sujetos de los 2 hombres que trabajaban en el centro de llamadas fueron despedidos por acosar a clientas. Y por si a alguien le da curiosidad, nos cuenta Lucy, Tania sobrevivió al cáncer y tras un juicio de divorcio se quedó con la custodia de las niñas y con la casa que el padre pretendía quitarle. Y al final las cosas cuenta que salieron bien, pero de no ser por el farmacéutico, aquella noche pudo haber terminado de una manera muy trágica, porque es evidente que querían secuestrarlas. Pues qué bien, porque... O sea, qué bien que aparecieran. Sí. O sea, que apareciera este farmacéutico de golpe. Esto, bueno, ya lo conté una vez, pero lo conté muy por encima. A mí me pasó algo parecido cuando era pequeño. Estaba yo con mi hermana y un amigo paseando y de repente, por un pueblo. Y de repente empezamos a notar que un hombre nos empezó a seguir, ¿sabes? Y estábamos los 3 nerviosos, en plan, ¿lo está siguiendo? Éramos pequeños, creo que teníamos, no sé, ponle de 8 o 10 años. Y notamos eso, que nos estaba persiguiendo y de repente... Pero un rato largo, ¿sabes? No es lo típico de que... Ya, que te das cuenta de, uy, esta persona lleva mucho rato detrás mío. Cuando de repente... Esto no lo hacía nunca, ¿eh? Cuando de repente nuestra abuela apareció y nos dice, os estaba buscando a vuestra madre, no sé qué. Nuestra abuela nunca venía a buscarnos, ¿sabes? Siempre... íbamos mi hermana y yo pues a nuestra bola y de repente apareció mi abuela y este señor pues se pasó de largo y se fue. Igual no era nada, ¿sabes? Porque, bueno, no sé. Pero a nosotros, a esa edad, de pequeños, nos dio la sensación, ¿sabes? Y cuando aparece alguien en historias así que de repente es como tu ángel de la guarda, ¿sabes? Ya, muchas veces de repente aparece alguien en el momento justo. Justo, exacto. Es un alivio de, menos mal, ¿sabes? Sí, sí. La siguiente historia se titula La llamada a las 2 a.m. Esta historia ocurrió en noviembre de 2024 y mantuvo a su protagonista Rachel muy confundida durante mucho tiempo. Rachel publicó este post tan solo 3 días después de que le ocurrieran los hechos que está a punto de contarnos. Y cuenta que en ese momento se estaba volviendo loca intentando entender qué había ocurrido realmente. Esta historia me ha gustado mucho y al final tiene un final que no es un plot twist, no es un giro dramático, ¿no? De los acontecimientos, pero he dicho, wow, qué casualidad, ¿no? El contexto de esta historia es simple. Ella se mudó a un nuevo departamento un mes antes de lo sucedido de esto y todavía estaba desempacando sus cosas en esta nueva casa o piso donde se mudó. Mientras tanto, ella cuenta que seguía usando la dirección de casa de sus padres, o sea, la dirección postal, a pesar de que vivía ahora en otro apartamento. Es decir, y la casa de sus padres, para tener más contexto, estaba a 20 minutos de donde ella se había mudado. Es decir, los correos, las cartas, todo, le llegaban a casa de sus padres y no a la casa nueva en la que se había mudado. Sin embargo, una noche, cualquiera de noviembre de 2024, cuenta que alguien llamó a la puerta de casa, pero no a casa de Rachel, a casa de sus padres. Y eran las 2 de la madrugada. Obviamente sus padres se asustaron, ya que es muy raro que alguien llame tan tarde, ¿no? Porque normalmente cuando tocan a la puerta a esa hora es porque ha pasado algo malo, alguien ha muerto, o sí, siempre trae malas noticias, no es una hora normal de llamar. Así que, nerviosos, cuando escucharon la puerta, aguardaron un momento, entonces tras eso se acercaron a ver quién era tras la puerta. Durante varios segundos cuenta que antes de ir a abrir la puerta estaban tocando todo el rato con insistencia, ¿no? Y el timbre y todo. Así que, pues bueno, cuando el padre de Rachel se acercó a la puerta y miró con cuidado, vio que alguien se asomaba. A través de la mirilla, el padre de Rachel, a quien llamaremos Jeremy,
vio a un hombre de pie tocando la puerta y el timbre, y este hombre parecía tener unos 30 años. Jeremy abrió la puerta apenas lo suficiente como para ver a este sujeto y le preguntó quién era y qué quería. Mientras su esposa, pues, a quien llamaremos Ana, estaba pues con el teléfono preparado para llamar por si acaso a la policía, ¿no? Porque no conocían a este hombre. Desde dentro, Ana, la madre, pudo ver que este hombre tenía una sudadera negra con capucha y la capucha la llevaba puesta. Y por lo demás cuenta que no tenía ningún rasgo facial distintivo, ni vello, ni tatuajes, ni nada. Lo único que Ana pudo ver fue que parecía ser hispano, por su color de piel y su acento. Como he dicho, ninguno de los padres conocía a este tipo, nadie no lo reconoció, no les sonaba de nada su cara, lo que hizo que la situación fuera mucho más extraña, ya que hace un hombre que no conocemos llamando a la puerta a las 2 de la madrugada. En cuanto Jeremy le preguntó por segunda vez qué quería, el hombre le dijo con un tono extrañamente amable: «Disculpe la molestia, pero estoy buscando a Rachel». Y no contento con eso, también dijo su segundo nombre, el segundo nombre de Rachel, y todavía su segundo apellido. Conocía su nombre entero. Jeremy, asombrado, se hizo el tonto y preguntó: ¿quién? Aunque a decir verdad, dudaba que hubiera podido disimular siquiera un poco su sorpresa al ver que este hombre sabía el nombre completo de su hija. El joven volvió a decir el nombre completo de Rachel antes de explicar de que él era amigo de su novio de Rachel. Según contó este chico, el novio estaba preocupado por ella ya que no había llegado a casa esa noche. Por eso ambos, el novio y él, la estaban buscando, preocupados porque ella no aparecía. Todo esto podía sonar bastante lógico y preocupante, ¿no? De no ser por un detalle crucial, y es que Rachel no tenía novio. Oh. Vivía sola con sus 3 perros y no había tenido una relación en los últimos 6 meses. Esto sin mencionar que ella, esa misma noche, había hecho una videollamada con sus padres, sobre las 10 más o menos, y ella estaba en casa. Sus padres la vieron. Estaba perfectamente segura. El padre de Rachel, sin embargo, no pudo ignorar el hecho de que este hombre desconocido sabía a la perfección el nombre de su hija y temiendo que su exnovio la estuviera acosando o algo raro, ¿no? Ya que cuenta que terminaron en malos términos, le preguntó a este chico de qué novio estaba hablando. Y este hombre dijo un nombre: Giovanni. Quédate con este nombre, que es importante. Vale. Este era el nombre de un novio que Rachel tuvo en 7º grado de secundaria, hacía muchos años atrás. Con muchos me refiero 20 años, bastante. Rachel explica que ese exnovio que tuvo en 7º grado de secundaria tenía un nombre italiano y muy particular en el estado de Montana. Tan particular mejor dicho, que nunca más conoció a un hombre con este nombre. Al menos no en persona, ¿no? Pero de alguna manera el sujeto frente a la puerta sabía el nombre de este chico y todavía sabía el nombre de Rachel, completo. Y repitió unas cuantas veces el nombre de su supuesto novio para asegurarse de que Jeremy, el padre, lo había escuchado bien. Luego repitió que estaban muy preocupados por ella y este chico les hizo una pregunta tanto a Ana y a Jeremy que les dejó la sangre helada. ¿Estáis seguros de que no está dentro? Refiriéndose dentro de casa de los padres, ¿no? Giovanni solo quiere hablar con ella y saber que está bien. Jeremy le dijo después a Rachel que, aunque este chico dijo esto con un tono amable, cuando dijo esta frase sintió un leve matiz de amenaza, como si una respuesta mal dada pudiera haber provocado una pelea ahí mismo, por lo que podemos entender que la situación era muy tensa en casa de los padres de Rachel. En este punto Jeremy sintió la adrenalina inundarle el cuerpo entero, así que cerró la puerta de golpe, echó la llave y tras la puerta le gritó a este sujeto que se fuera de su casa ya mismo. Pero el hombre no se iba, se quedó frente a la casa de los padres de Rachel durante los siguientes 10 minutos fumando cigarrillos y hablando por teléfono, mientras Ana llamaba a su hija para asegurarse de que estaba bien. Rachel tuvo un susto de muerte al contestar la llamada, ya que, como he explicado antes, eran las 2 de la madrugada y pensaba que había pasado algo malo o que alguien había muerto. Pero, en efecto, tras esta llamada, supieron que su hija estaba bien. De hecho, estaba durmiendo en la cama ya. Finalmente, los padres de ella llamaron a la policía. Sin embargo, unos 5 minutos antes de que estos llegaran, el hombre caminó hasta el callejón sin salida de la calle trasera y se fue en un coche plateado que tenía las matrículas tapadas. Ana presentó una denuncia policial, pero por supuesto no pasó nada más, ya que, según la policía, tocar la puerta en la madrugada no es ningún delito federal. Pero después de escuchar estos detalles de la historia, a la mañana siguiente,
Rachel se volvió loca pensando en los siguientes detalles, preguntándose ¿cómo podría alguien saber su nombre completo sin conocerla? Y además saber con quién salió hace casi 20 años. Además, ¿cuál era el motivo para inventar una historia que incluyera ese detalle, el detalle de su novio de 7º grado, tan específico, ¿no? Ella cuenta que no ha tenido contacto con Giovanni, con este chico, en más de una década, desde un reencuentro que tuvieron en la secundaria. Sin embargo, a raíz de todo esto, Rachel decidió escribirle al Giovanni real por Facebook para ver si tenía si tenía idea de lo que había pasado, y ella le contó toda la historia a él. Pero por desgracia, Giovanni estaba tan confundido como ella y afirmó no saber nada al respecto. Al momento de publicar este post, esta historia, Rachel estaba más confundida que nunca, ya que también le asusta mucho que un sujeto extraño se tomara tantas molestias a las 2 de la madrugada para buscarla e inventarse una historia tan sospechosa. Y tras esto cuenta que no pasó nada más durante los 3 días que le ocurrió esto hasta que publicó su historia en Reddit. Pero le aterraba la idea de estar siendo acosada por un hombre que no conocía. Sin embargo, lo que no sabía Rachel al momento de publicar esta historia es que habría 2 actualizaciones posteriores, que volvería a Reddit para contarnos ha pasado esto, dado que este asunto no se quedó ahí. Y la primera actualización... Menos mal, porque estoy intrigadísima. Sí, y la primera actualización la hizo apenas una semana después de haber publicado esto, el post original. Rachel, en esta primera actualización, principalmente la hizo para aclarar las dudas de algunos lectores de Reddit que comenzaron a interrogarla al respecto de lo que pasó, para intentar encontrar un sentido. Para empezar, ella cuenta y dejó claro que ella no tiene ningún tipo de problema legal, ni tampoco es traficante de drogas, ni apostadora, no le debe dinero a delincuentes, ni forma parte de ningún culto. Muchos lectores especularon esto, ¿no? Pues no es el caso. El relato dio pie a muchas teorías, algunas más y otras menos descabelladas, en torno a ella, pero Rachel ha desmentido absolutamente todas. Realmente su único problema legal cuenta que fue una multa de tráfico que ella no pagó a tiempo y no presentó al juzgado, por lo que le pusieron una multa con una cantidad mucho más elevada que, tuvo que pagar con desagrado, ¿no? Y tras eso, esto no es un detalle importante, pero escribe que aprendió a pagar las multas a tiempo. Por otro lado, ella solicitó un préstamo en el banco, pero estaba al día con sus cuotas. O sea, no le debía dinero a nadie. Uh-huh. Además, y por lo que ella sabe, ningún cobrador de los bancos aparece a las 2 de la madrugada en tu puerta y no se inventa esta historia. Y a partir de ahí, las personas interesadas en esta historia tuvieron que esperar un año entero, es decir, hasta noviembre de 2025, para conocer más detalles y saber qué había pasado realmente esa noche, que fue cuando ella hizo la segunda actualización. En esta segunda actualización, Rachel nos cuenta que tras que todo esto sucediera, su familia, un par de amigos cercanos y ella estuvieron hablando del misterio a fondo para intentar resolverlo y darle un poco de sentido. Todos tenían sus propias teorías, pero al final ninguno logró demostrar si sus teorías eran ciertas o quién era este hipotético acosador, ¿no? Así que simplemente dejaron esta historia de lado, se olvidaron un poco de ella y solo la mencionaban de vez en cuando para hacer algún tipo de broma y tal, durante los meses siguientes. Ahora, a principios de noviembre, la media hermana de Rachel, hija de Jeremy y un matrimonio anterior, y su prometido fueron a una fiesta. Es decir, su media hermana y el novio, el prometido de su media hermana. Poco después se quedaron conversando con una chica a la que vamos a llamar Leah en esta fiesta, con la que hablaron durante un rato. Ninguno de los dos la conocía, pero se llevaron bien y después de un tiempo hablando juntos, Leah comenzó a hablar de su exnovio y cómo estaba pasando por un momento muy difícil. De hecho, contó que acababan de romper y ella se sentía muy mal porque él estaba destrozado porque ella lo había dejado. Pero claro, durante la relación hubo tantas discusiones debido al orgullo y arrogancia de su novio, ahora exnovio, que regresar con Giovanni era realmente difícil. No lo podía contemplar. La media hermana de Rachel se mordió la lengua al escuchar ese nombre y comenzó a indagar un poco más, pensando que a lo mejor era una coincidencia, pero no. Resultó que el exnovio de Leah era el mismo exnovio que tuvo Rachel en 7º grado y aquí podemos pensar, es imposible que algo así ocurra, ¿no? Qué coincidencia, ya que era un pueblo bastante grande. Pero no, era el mismo Giovanni. Rachel se sintió mal al saber que Giovanni no había dejado atrás esa arrogancia adolescente que lo caracterizó durante todo su noviazgo y que fue la principal razón por la que ella también lo dejó.
Pero bueno, eso no es lo importante aquí. Lo cierto es que en cuanto la media hermana de Rachel y su prometido escucharon esto, se pusieron histéricos y sin revelar demasiados detalles le contaron a Leah todo el misterio que había sufrido su hermana de este hombre misterioso golpeando la puerta por la noche. Aquí tienes que tener en cuenta una cosa. El chico que fue a golpear la puerta no era Giovanni, pero decía conocerlo. Pero Giovanni, el real, no era este, ¿sabes? Sí. Tras la hermana y el prometido contarle a Leah lo que le había pasado a Rachel, ellos pensaron que, bueno, sería una anécdota interesante para ella y que a lo mejor le divertía un poco y tal, pero en su lugar, Leah cuenta que se puso pálida. ¿Leah? Vale. Y parecía estar a punto de llorar por los nervios. Ellos intentaron consolarla y le preguntaron ¿qué te pasa? Y Leah les explicó que hacía unas noches pasadas, hacía pocas noches, mientras dormía, alguien empezó a llamar a su puerta a las 2 de la madrugada, exactamente de la misma forma que le ocurrió a los padres de Rachel. Ella, cuando escuchó que alguien llamaban a la puerta, saltó de la cama nerviosa pensando que algo estaba pasando en el edificio y se fue corriendo a la puerta para ver qué estaba pasando, ¿no? Completamente aterrorizada. Y tras eso, igual, es que pasó exactamente lo mismo. Este hombre estaba tocando la puerta insistentemente todo el rato, el timbre y todo. Ella, a tal grado que ella pensó que iban a forzar la puerta, si no abría en ese momento. Sin embargo, por lo que fuera, este hombre no se atrevió a abrirla. O sea, no hizo nada, ¿no? Y tras eso, pues bueno, Leah estaba nerviosa, entró un poco en pánico, pero intentó calmarse. Así que bueno, volvió a su habitación para buscar el teléfono para llamar a la policía. Pero antes de llamar a la policía, ella cuenta que tenía el típico timbre con camarita, que la tiene sincronizada con el móvil. Sí. Y tras esta aplicación... ¿Doorbell se llama? ¿O algo? iRing. No, Doorbell. Doorbell es timbre. Sí. Doorring. iRing se llama. iRing. Bueno, tiene muchos nombres, pero... esta es una de las aplicaciones, ¿no? Y tras esta aplicación ella pudo mirar a través de su teléfono, por la cámara, quién estaba tocando la puerta. Y fue cuando vio a un chico con sudadera negra y con capucha puesta. Pero esta vez también se estaba cubriendo el rostro. ¿Te recuerda algo? Sí. Este hombre de unos 30 años, calcula, seguía golpeando la puerta con fuerza y obviamente ella no logró reconocerlo, por lo que fingió que no estaba en casa y guardó silencio, sentada en su habitación con las luces apagadas. Este hombre, sin embargo, continuó golpeando la puerta y comenzó a llamarla por su nombre completo también, asegurando que tenía una mala noticia sobre su madre y que debían ir corriendo al hospital. Leah entró en pánico al oír esto, pero bueno, bastó con hacerle una llamada a su madre, que cuenta que vivía en otro estado, para saber que estaba bien, que se lo estaba inventando. Y bueno, ella, pues eso, estaba bien, ¿no? Su madre. Pero Leah no podía parar de preguntarse una cosa, y es, ¿cómo sabe mi nombre completo y quién es este hombre? Y sobre todo, ¿qué quiere? ¿Qué está intentando hacer? Estaba claro que no intentaba hacer nada bueno, y por eso no tardó ni un minuto en llamar a la policía. El asunto es que este chico parece ser que lo adivinó, ya que apenas unos segundos después de hablar con la policía, este chico se fue corriendo del edificio. Al llegar la policía al edificio, descubrió que la puerta principal del complejo, del bloque, la cual necesitaba una llave electrónica, había sido forzada. Pero como no había cámaras de seguridad, no pudieron ver quién era, y tampoco ningún vecino que no fuera Leah se dio cuenta de que este hombre entró esa noche. Pero bueno, todo esto que te he contado es lo que ella, Leah, le contó a Rachel, a la hermana de Rachel y a su prometido. Entonces volvemos a la fiesta. La media hermana de Rachel, al escuchar esto, tanto ella como su prometido pues se quedaron sorprendidos por todos los detalles y lo similar que era con la historia de Rachel. Mejor dicho, de Jeremy y Anna, los padres de Rachel. Además, es imposible aquí olvidar que el último factor común entre Leah y Rachel era haber sido novias de Giovanni en algún momento. Le preguntaron a Leah si tenía idea de quién era este chico y ella dijo que no, pero que definitivamente no era Giovanni, ya que este sujeto era mucho más grande, alto y corpulento que el Giovanni real. Este misterio, por desgracia, sigue sin resolverse y sinceramente estos nuevos detalles lo único que hicieron fue molestar todavía más a Rachel, ¿no? Nadie más ha visitado la puerta ni de los padres de ella, ni de ella misma, ni de Leah, ni nada, desde la noche de este último incidente de Leah. Y tras esto han especulado que Giovanni tiene un acosador que molesta a sus exnovias. Pero bueno, esto solo es una teoría, y a falta de pruebas, solo pueden intentar adivinar quién es este extraño sujeto.
Pero claro, dicen que creen que Giovanni tiene un acosador que molesta a sus novias, pero tanto Leah como Rachel han dejado un poco claro que Giovanni es un poco, Ya. ¿sabes? Entonces a mí me cuadraría más que es él quien molesta a sus Sí. novias a través de un amigo. Yo también lo he pensado, porque cuando leí la historia pensé, Rachel habló con Giovanni y él le dijo que no tenía ni idea. Pero claro, ¿quién te dice a ti que no se hizo Sí, el tonto? claro. ¿No? Entonces yo también sospecho que tiene algo que ver. Lo que no entiendo es la intención. Ya. ¿Qué quieres conseguir con mandar a un amigo tuyo a molestar a tus exnovias? No sé, a lo mejor es un primo loco de Giovanni o algo. No lo sé. Tiene que ser alguien cercano porque Sí, que sepa quiénes sabe son quiénes son, ellas. sus nombres completos, o alguien del instituto, de cuando iban al instituto, que fueron novios, Rachel y él. Porque una persona que ha ido a tu clase sabe tu nombre y apellidos. Si tú has salido con alguien mientras ibais a la escuela, esta persona sabe que saliste con esa persona, ¿no? Sí. Bueno, sacar vuestras propias teorías, pero a mí la Sí. que más me cuadra es que sea Giovanni haciéndose el loco, ¿no? De no conozco a este tío, pero sí, ¿no? Sí. Y la última historia que te voy a contar yo antes de que tú me cuentes la tuya se titula Fuego Cruzado. El hombre que la comparte, vamos a llamarlo Antoine, vivía en Chicago en los 90, en un barrio donde la crisis del crack había arruinado a un montón de familias. Las pandillas eran dueñas de las calles y esquinas y que un miembro de una banda rival se pasara de la frontera que habían establecido era razón suficiente para comenzar un tiroteo entre bandas. Antoine creció en este entorno hostil y aunque tuvo la suerte de no ser captado por ninguna pandilla, sí que tuvo que aprender a pasar desapercibido, a agachar la mirada y a evitarlos. Bueno, en la época que sucedió esto, Antoine trabajaba en una gasolinera a unas 6 calles de su casa, de 1 de la tarde a 9 de la noche. Él recuerda que su madre odiaba ese trabajo porque le obligaba a salir a una hora en la que las calles eran incluso más peligrosas, pero aún así él prefería eso a quedarse sin trabajo. Era una noche de enero y él se acercaba a su casa, había salido de trabajar, cree que eran las 9:20 de la noche y ya que eso era lo que normalmente tardaba en llegar a su casa, iba con las manos en los bolsillos, la mochila al hombro, pensando en llegar, comer algo, ir a dormir, pero cuando cruzó la esquina de la manzana de donde estaba su casa, sintió que algo se movía por el rabillo del ojo. De repente escuchó pasos y cuando se dio la vuelta, vio una sombra acercándose hacia él desde el otro lado de la intersección. Un sujeto encapuchado, alto, flaco, con la cara casi cubierta, lo estaba apuntando con una pistola, que a todas estas él apenas tuvo tiempo de moverse y puso las manos en alto inmediatamente. El sujeto que lo apuntaba no estaba a más de 5 metros, así que el encapuchado no tuvo que alzar la voz para que lo escuchara. Le dijo que le diera todo lo que tenía, su billetera, la mochila, todo. Antoine bajó las manos despacio para darle el monedero, la mochila, y contrario a los que pensarían muchos, se sintió aliviado porque ese sujeto solo quería robarle sus cosas. Era una mierda que le robaran, pero el verdadero miedo de Antoine era que una noche lo confundieran con un pandillero de otra banda, ¿sabes? Y de la banda rival y lo acribillaran en la calle. Vivían en un barrio así. Entonces, en un entorno tan violento, un robo era lo mejor dentro de lo peor que podía pasarle. Y realmente a él solo le importaba seguir vivo después de este encuentro. No le importaban sus cosas. Antoine intentó mantener la mirada en un lugar neutral, sin mirar al sujeto a la cara, mientras revisaba su bolsillo en busca de la billetera, pero en ese momento la adrenalina lo hizo notar varios detalles. Y lo más importante que notó fue que ese sujeto no era nadie que viviera en el barrio. Y si era un tipo de otra pandilla, la cosa se iba a poner muy fea porque la banda que dominaba la calle donde él vivía era muy violenta y no dejaba pasar a nadie de fuera. ¿Sabes? Solo ellos podían dominar esas calles. Sí. Para Antoine es importante dejar claro que esa mentalidad territorial no es un rumor, o sea, las pandillas funcionan así. Y por eso, cuando un instante después, con la billetera todavía en su bolsillo, vio a un grupo de hombres acercándose deprisa, se le fue el mundo al suelo. Antoine se dio la vuelta y reconoció de inmediato a 4 chicos que vivían en el barrio. 2 de ellos habían estudiado con él y ahora pertenecían a la banda que dominaba la zona. Por un segundo, Antoine se alegró porque lo iban a reconocer y a ayudar, pero cuando vio que sacaban pistolas de la cintura, se le
enfrió el cuerpo y dio un paso atrás, sin importarle que el otro hombre aún lo estuviera apuntando. Antoine no escuchó voces ni advertencias claras, solo un ¿qué haces aquí?, mezclado con insultos, alguien gritándole al tipo que lo estaba asaltando. La intención parecía defenderlo a Antoine. Bueno, a él le dio la sensación de que lo defendían, pero la intención de los otros era echar a ese de su territorio. Entonces empezaron los disparos. No fue uno, sino varios y en ráfagas. Antoine se tiró al suelo, su cuerpo se movió instintivamente hacia un coche que estaba estacionado en la calle, se metió debajo del coche, ensuciándose por completo de barro y nieve, mientras escuchaba una cantidad de disparos a su lado. Esos segundos dice que fueron eternos y para cuando se dio cuenta todo se había detenido. Sin embargo, él no salió de su escondite de inmediato, por miedo a que solo estuvieran recargando sus armas o lo confundieran a él también con un pandillero. Aún así, unos 5 minutos después, supo que se había acabado. Salió debajo del coche, congelándose de frío. En el asfalto había un rastro de sangre y los 4 chicos que habían ido a ayudarlo, según él, ya no estaban ahí. Encontraron al sujeto que intentó asaltarlo muerto a unas calles de distancia, por lo que supo Antoine al día siguiente. Terminó de caminar a su casa él con las piernas temblándole y cuando entró su madre lo recibió con un fuerte abrazo porque desde su casa había escuchado todo el tiroteo y pensó lo peor. Él fingió que no había pasado nada y que había salido tarde del trabajo para no causarle preocupación. Sin embargo, esa noche decidió que de alguna manera debía salir de ese barrio con su madre o terminaría muriendo. Antoine no quiere dar muchos detalles de su historia de superación porque en su humilde opinión solo tuvo buena suerte y conoció a las personas indicadas en el momento indicado. Seguramente no le dispararon porque lo reconocieron, que era de su barrio, ¿sabes? Pero cuando más adelante consiguió más dinero para conseguir un alquiler en una zona menos violenta de la ciudad y también consiguió un buen trabajo gracias a unos nuevos amigos. Pero muchos otros como él intentan lo mismo, escapar de la violencia de las pandillas y no les sale tan bien. Hoy en día, tantos años después, recuerda esta anécdota con horror porque él sabe que ese día se salvó por pura suerte. Reaccionó justo a tiempo, había un coche estacionado en el lado correcto. También tengamos en cuenta que él dice que lo fueron a ayudar, ¿sabes? Pero no lo fueron a ayudar, como ya he dicho. Simplemente supieron que él no era de fuera, ¿sabes? Y si él no se hubiera movido, si se hubiera quedado congelado en lugar de meterse debajo de un coche, un disparo le podría haber alcanzado, ¿sabes? Sí. Eso ha pasado muchísimo. Qué miedo de historia, ¿eh? Sí, terrible vivir en un lugar ¿Dónde has así. dicho que vivía? En Chicago en los 90, pero no especifica el distrito, el barrio, la calle. Pues qué horror. Sí, Vivir algo así y sobre todo la suerte que tuvo de no recibir ningún disparo. totalmente, ¿eh? Pero wow, vivir en un lugar así, siento que te hace vivir alerta, ¿sabes? O sea, que salir, como que te va a mantener nervioso siempre en el sentido de que si salgo a la calle tengo más probabilidades de que me pase algo aquí en mis calles que yéndome a otro, que saliendo a la calle en general en otros sitios, Sí. ¿sabes lo que quiero decir? Sí, sí. Vale. O si vives con tu familia y sale uno, ¿sabes? La gente en casa se queda preocupada seguramente, o sea, debe ser... Sí, vivir en el foco de una zona de pandilleros, joder, tiene que ser terrible. Y estoy seguro de que él, su historia, según lo escribe, no le hace justicia a lo que él vivió y pensaría en ese momento. Total. Porque ahora mismo pues te lo puedes imaginar, ¿no? Te puedes imaginar la situación, la escena y tal, pero el susto que se llevaría en el cuerpo y durante días. Sí, yo creo que semanas. Es un trauma, ya es un trauma para siempre. Sí. El sonido de los disparos tan cerca y todo. Mira, te voy a contar una historia que es una tontería comparada con esto, ¿sabes? Es una completa tontería. Pero te digo esto de que seguramente él se quedó como traumatizado varios días porque a mí, mira, me pasó lo siguiente. No he estado en ningún tiroteo, ni mucho menos. Pero hace unos años yo estaba con 2 amigos por la calle y nada, estábamos caminando por la calle principal, que es donde había muchas casas y donde yo vivía. Y de esto de que, estoy con mis amigos tal y de repente pues hay una puerta, mejor dicho, una casa que tenía una verja y habían 2 perros, 2 pitbull, ¿no? Y uno de los chicos con los que iba se puso como a jugar con el perro desde fuera. Estaba la valla de por medio. Era como que le hacía jugar, ¿no? En plan, corría y el perro pues tras la valla lo perseguía hacia la izquierda, ¿no? Luego hacia la derecha y el perro lo perseguía. ¿Qué hay de malo en eso? Nada, ¿no?
simplemente. No, aunque yo no lo haría, ¿eh? Ya, bueno. Porque es un perro que está en su casa y su mentalidad es defender su Ya, a territorio. ver, sí. No hacerse amigo del de afuera. Sí, pero bueno, Sí, claro, eso es normal. Claro, pero en el perro sí que no vimos intención de ataque, ¿no? Era Sí. más de jugar. Era un perro amistoso. Y nada, y este chico estaba jugando con el perro, ¿sabes? Atrás de la verja. Y el otro y yo, pues nada, mirábamos, nos reíamos, tal. Ya está, nada más. Y tras unos segundos, ponle 30 segundos, un minuto, no sé, aparece un hombre por arriba porque tras la verja había un patio, pero había una zona que era como un muro que daba a la planta de arriba, como una especie de terraza sin verja. Uh-huh. Y daba a la puerta. Y de repente vemos aparecer a un hombre con una cara serio y con una escopeta en la mano. Oh. Y desde que aparece, los tres lo miramos y nos dice, ¿qué hacéis? Y el otro chico, no el que estaba jugando, el otro chico con el que estaba, me dice, nada. Y dice, ¿queréis que os pegue un tiro? ¿Sabes? Oh. Y yo como, ¿qué? Solo estábamos jugando con el perro, ¿sabes? Y nada, tras eso pues nos fuimos, en plan, porque nos había amenazado un hombre con una escopeta, o sea... Sí, en una situación estúpida, ¿sabes? Y nada, nos fuimos. Vale, y te cuento todo esto porque, como he dicho al principio, era la calle donde yo vivía, ¿no? Y yo tenía que pasar por delante de esa casa para ir al autobús, para ir a clases. Entonces, recuerdo que días después, ponle 4 días como mucho, cada vez que pasaba por ahí, y estaba con miedo, ¿no? De, hostia, este hombre nos ha venido con un arma. Total. No nos iba a disparar, ni mucho menos. Era para hacer... para hacer que nos metiera el miedo, básicamente, ¿no? Sí. De no volváis aquí a molestar, ¿sabes? Ya está. Claro. Entonces, he dicho todo esto por eso, porque yo esos 3 días después, 4, cuando pasaba por ahí, estaba como alerta, ¿no? En una situación tonta. Entonces, no me quiero imaginar en una situación como esta. Ya. Que es, vives un tiroteo y encima hay un muerto. Sí, total. Yo creo que estaría como 2 semanas que ni saldría de casa. Total. O ni eso, digo, me busco alguna forma de irme de aquí, aunque claro, no es tan fácil como suena muchas veces, porque claro. si no se iban, no creo que nadie viva en esos barrios por gusto. Claro. ¿Sabes? Salvo los pandilleros, supongo, ¿no? Entonces es muy difícil esta situación cuando vives en un barrio peligroso y no puedes salir de ahí. Estás obligado a vivir ahí hasta que encuentres un trabajo, tengas más dinero o algo. Tal cual. Pues bueno, la última historia que yo te voy a contar se titula Alumno obsesivo. Esta historia nos la cuenta una maestra de biología en un instituto pequeño de Kansas, en Estados Unidos. Esta mujer se llama Ellen y cuenta que en el momento que ocurrió esto tenía 30 años y ya llevaba como unos 5 dando clases, siendo profesora. En ese tiempo había visto de todo, refiriéndose a todo tipo de estudiantes. Estudiantes aplicados, estudiantes que no querían estar ahí, los que buscaban atención con chistes, los que se portaban bien en clase pero mal fuera de clase y los que se quedaban en silencio. Había de todo, pero cuenta que hubo un alumno en específico que se le quedó grabado para siempre, Jimmy. Y más adelante entenderemos por qué. Jimmy era un chico de estatura media que no destacaba por nada, ni por su ropa, ni por su forma de hablar, ni por nada. Y es que de hecho casi ni hablaba, era el típico alumno callado. En clase cuenta que él no participaba nunca y por los pasillos siempre iba solo. Cuando ella enviaba trabajos en equipo, él casi siempre terminaba solo y había que meterlo a la fuerza, integrarlo en algún grupo ya formado. Sus calificaciones, por otra parte, eran regulares, aunque él cuenta que parecía estudiar mucho, pero no se veía reflejado en sus notas. Si acaso, lo único que Ellen recuerda que hacía destacar a Jimmy era su mirada, porque cuenta que era demasiado intensa para alguien tan joven. Ellen notó que también Jimmy sufría cierto acoso, pero no un acoso puntual, me refiero, no de que lo molestaban una vez, no, era algo constante, ya que le hacían comentarios en voz baja cuando él pasaba, empujones en el pasillo, e incluso imitaciones burlescas de su forma de caminar. A veces también le escondían cosas o le tiraban la mochila por la ventana, ¿no? Se notaba el desprecio de sus compañeros hacia él, y si algo quiere dejar claro Ellen es que ella odia el bullying y por eso intervenía cada vez que podía y marcaba límites claros en su clase y que a nadie se le ocurriera molestar a no solo a Jimmy sino a cualquier compañero. Sin embargo, cuenta que aunque ella sea una profesora y en clase pueda poner orden, controlarlos fuera de clase no es tan sencillo. Así que bueno, los maestros, al ver que cuando ella le dijo a los demás maestros están molestando mucho a Jimmy, decidieron pues hacer algo.
Para empezar en clase, empezaron a cambiar de asiento a los alumnos problemáticos para que no estuvieran cerca de Jimmy. También llamaron a los padres de los bullies para decirles tu hijo se está portando mal y además aplicaron sanciones. Básicamente hicieron todo lo posible para evitar que siguieran molestándolo, pero por desgracia, Ellen explica que hay escuelas en las que el bullying está muy normalizado y se vuelve muy complejo controlarlo. Porque claro, los estudiantes encuentran siempre formas de molestar cuando no están los adultos presentes, ya sean baños, en pasillos así escondidos, en el estacionamiento del autobús, en el propio autobús, incluso en las redes sociales. Ella pues dice que no podían estar en todos lados. Sin embargo, ella no se rindió y decidió que al menos haría que Jimmy no se sintiera rechazado por ellos. Así que intentó ser amable con él en específico, especialmente, y preguntándole todo el rato si estaba bien, si necesitaba hablar, que cualquier cosa que le avisara que tenía su apoyo. Y aunque él respondía poco, al menos respondía. A veces decía que estaba bien y otras veces tan solo asentía con la cabeza y simplemente daba las gracias a Ellen y se iba. Ella llegó a pensar que quizá no confiaba en nadie o que simplemente ya estaba acostumbrado al maltrato y había creado una coraza, ¿no? La orientadora también tenía esta teoría. Una tarde cualquiera cuenta que empezó a escuchar un montón de ruido en el pasillo y cuando ella fue a ver qué estaba pasando, vio que tenían a Jimmy en rodeado donde lo estaban empujando entre todos los compañeros. Ella, claro, obviamente intervino de inmediato, metió a Jimmy en clase y envió a todos los alumnos involucrados a dirección. Tras eso los expulsaron una semana porque el director dijo que solo fueron empujones, normalizándolo, como ha dicho. Jimmy se quedó unos minutos en clase y esperó a que todos se fueran del pasillo. Ellen pensó que Jimmy le iba a decir algo, pero tan solo la miró, le dijo gracias y se fue. A partir de ahí, Ellen notó algo que no supo cómo interpretar a tiempo, ya que Jimmy empezó a acercarse a ella de forma muy rara y muy innecesaria, porque se quedaba unos segundos junto a la puerta cuando terminaba la clase, se quedaba en la puerta cuando ya todos los alumnos habían ido. Y siempre le decía a la profesora, te acompaño a la siguiente clase. Ella al principio pues no pensó nada raro, ¿no? Simplemente se tomó esto como, bueno, está siendo agradecido, es un gesto de gratitud, o simplemente quiere ir conmigo porque así los compañeros no lo molestan. Sin embargo, fue aquí cuando cuenta que empezaron las cartas. No eran cartas muy elaboradas ni largas, pero eran cartas con un claro propósito. Todas, sin excepción, eran cartas de amor, de admiración, donde este admirador anónimo, vamos a ponerlo entre comillas, endiosaba a Ellen y exageraba al extremo sus atributos. Siempre llegaban estas cartas sin remitente y a veces aparecían en el parabrisas de su coche o en el escritorio de la primera clase a la que debía ir por la mañana. Esto le daba a entender a ella que el alumno que lo hacía, porque claramente era un alumno, la tenía muy bien cronometrada. Aunque en retrospectiva parezca obvio quién era el remitente, Ellen quiere dejar claro que ella tenía muchos alumnos. Y no es por presumir, pero ella era una profesora muy querida por el alumnado, ya que muchos le jugaban bromas, con respeto obviamente. Por eso pensó al principio que simplemente era una broma, ¿no? Así que empezó a ignorar estas cartas para no alentar al supuesto admirado secreto a que siguiera haciéndolo. Sin embargo, las cartas no pararon, al contrario, se volvieron más frecuentes y directas, ya que no eran solo frases de amor, ni poéticas. En estas cartas empezaron a haber reclamos, frases de molestia, del tipo ¿por qué no me contesta? ¿Por qué me ignora? Yo hago todo por usted. Ellen empezó a sentirse incómoda y no dudó ni un instante en comentárselo a la orientadora y a dirección y a los profesores. Pero claro, sin una prueba clara de quién era el que lo escribía, todo quedó en una advertencia general para ella de, bueno, no sé quién es. Le dijeron los demás profesores que estuviera atenta y que avisara si pasaba algo más. Ellen sospechó de varios, incluso también pensó en Jimmy, pero se decía a sí misma que no tenía sentido ya que Jimmy era callado, tímido y hasta ese momento actuaba con la misma amabilidad y tranquilidad de siempre. Cuenta que cuando se acercaba al final del trimestre, las cartas dejaron de llegar. Sin embargo, fue en esa época en que todo explotó, ya que una noche cualquiera a finales de mayo, Ellen pasó corrigiendo trabajos de finales de escuela, ¿no? Trabajos finales, hasta entrada la noche. El edificio ya estaba casi vacío y por lo que ella recuerda, solo quedaban 3 profesores en la oficina de maestros y el personal de limpieza. Cuenta que cuando terminó de corregir, guardó todo y se despidió de sus compañeros antes de salir al estacionamiento. Eran las 7 de la tarde, y aunque en verano se haga de noche tarde, en específico ese día, por lo que fuera, anocheció antes que de normal, ¿no? Así que estaba un poco oscuro fuera. Ellen caminó con el bolso al hombro
y las llaves en la mano. No estaba pensando en nada en específico, pero al acercarse al coche, vio una silueta cerca de los coches y cuando esta silueta notó que Ellen se estaba acercando y que la había visto, se movió para ocultarse detrás de otro coche. Esto disparó sus alarmas y pensó que querían asaltarla. Así que retrocedió varios pasos pensando en correr hacia el instituto, pero de pronto la silueta salió de su escondite y la luz del poste lo iluminó. ¿Quién era? Era Jimmy con la ropa que llevaba puesta ese día, la que había llevado puesta en clases. Es decir, la había estado esperando toda esa tarde, todo ese día, mejor dicho, para que ella saliera del instituto. Ella se sorprendió mucho al verlo ahí y lo saludó preguntándole que por qué no se había ido a casa aún. Ella en un primer momento pensó, es Jimmy, menos mal, sintió alivio, porque al menos no era alguien que iba a asaltarle o robarle o cualquier cosa, ¿no? No era un desconocido. Pero Jimmy no respondió como un alumno normal en ese momento. En lugar de explicarle qué hacía ahí, se quedó mirándola en silencio. Ese comportamiento era raro incluso en él, un chico tan callado y serio. Así que pensó que estaba teniendo alguna fuente de problema emocional o problemas en casa, algo así, ¿no? Y así que ella le dijo, bueno, pues vamos dentro que podemos hablar y me cuentas. Y cuando dio un paso hacia él, fue cuando notó que Jimmy tenía algo en su mano escondido. Era un cuchillo grande de cocina. Jimmy lo tenía en la mano, oculto como he dicho, y ella al principio no lo vio hasta que él se movió y movió un poco el brazo. Ellen obviamente se quedó helada y le preguntó qué estaba haciendo, mientras calculaba en su mente cuánto tiempo tardaría en correr hacia el edificio hasta el instituto otra vez, para esconderse. Jimmy dio un paso hacia ella y dijo algo que se le quedó grabado. Le dijo, tú tampoco me amas. Ahí fue evidente que él era el que le enviaba las cartas y que todo lo que Jimmy hacía, es decir, acompañarla, estar con ella, tal, no era gratitud, sino una especie de enamoramiento. Y ahora estaban ahí fuera en el estacionamiento con Jimmy, con un cuchillo en la mano. Ellen sintió que no podía ganarle una carrera, así que simplemente intentó calmarlo mientras retrocedía lentamente, diciéndole que no sabía a qué se estaba refiriendo con «tú tampoco me amas». Pero Jimmy no la escuchó y repitió que «otra vez, tú no me amas». Y lo dijo en tono de acusación, como si Ellen le debiera algo. De pronto, Jimmy comenzó a correr hacia ella con el cuchillo en alto y ese día Ellen no sabe cómo lo hizo, pero de alguna manera logró reaccionar rápido y correr con todas sus fuerzas hacia las clases mientras gritaba. El grito llamó la atención y las puertas se abrieron de inmediato y fue cuando un hombre del personal de limpieza salió, un hombre que justo pasaba por ahí salió y vio lo que estaba pasando. Otro profesor también, tras unos minutos al escuchar esto, decidió salir y vieron a Jimmy con un cuchillo, ¿no? Ella consiguió entrar y mientras el hombre del personal de limpieza se interpuso entre Jimmy y la profesora. Y al ver que ya no estaban solos, Jimmy cuenta que salió corriendo. Mejor dicho, salió huyendo del lugar. Obviamente ella contó a los profesores lo que había pasado, así que llamaron a la policía. Y la policía lo encontró una hora después bajo un puente llorando. Y tras esto fue expulsado del instituto. Ellen no quiso poner cargos contra él, ya que de cierta forma le tenía pena a este chico, aunque hubiese intentado atacarla con un cuchillo. Sin embargo, la escuela reportó lo sucedido y la fiscalía siguió el caso. Así que Jimmy finalmente fue enviado a una institución psiquiátrica. Al parecer tenía una enfermedad no diagnosticada y esa noche tuvo un brote psicótico, aunque Ellen no sabía si eso era verdad o a lo mejor algo que se había inventado la defensa, los abogados de Jimmy, para que no lo metieran en la cárcel. Aquí termina su historia y Ellen termina diciendo que ella no cuenta esta historia para sonar dramática ni por morbo ni nada, sino como una advertencia a otros profesores, ya que, al menos para ella, fue muy duro entender que lo que ella interpretó como gratitud en realidad era una obsesión de un alumno. Y que ignorar las cartas no ayudó a disuadirlo, sino a enfurecerlo. Se arrepiente mucho de no haber indagado en el asunto de las cartas, ya que si hubiera abordado el problema a tiempo esto no habría sucedido. Después de lo que pasó con Jimmy, gracias a Dios, llegaron las vacaciones de verano y ella pudo tomarse unas vacaciones merecidas, según dice, pero cuando empezó el colegio de nuevo, el semestre, ella volvió a enseñar. Esta experiencia no la detuvo de su vocación de enseñanza, aunque sin duda será una anécdota que la perseguirá hasta el día que se retire. Qué miedo, porque imagínate, si te pasa algo así, si eres profesor y te pasa algo así, ves a todos los alumnos de otra manera, ¿sabes? Ya no lo ves como un lugar seguro. Entonces, difícil, ¿eh? Esta situación. Y en un punto dice que se habría evitado toda la situación si hubiera hecho tal. No sé, ¿sabes? No lo sé, porque una cosa es que un alumno
pase los límites, tal, y tú le marques los límites. Otra cosa es un alumno que te ha intentado atacar con un cuchillo. Ya. Ahí ya te das cuenta de que por mucho que pusieras límites no iba a respetarlos porque es una persona que está fuera de sí. Claro, encima sabiendo el dato de que le diagnosticaron un problema, ¿no? Que lo llevó a una institución psiquiátrica. Sí. Que yo no creo que se lo inventaran, sinceramente. No, porque según la actitud... Sí, se notaba que algo le pasaba. Sí. Pues bueno, dejadnos en comentarios qué opináis vosotros sobre estas historias aterradoras de hoy. A mí, como siempre, me han parecido muy interesantes y... A mí también. Espero que a vosotros también, así que... Si ha sido así, dejar un like, vuestro like. Suscribiros al canal que estamos a punto de llegar a 30.000 suscriptores, sí. Nos haría ilusión, ¿no? Llegar a 30.000 suscriptores. Sí, sí. Así que bueno, sin nada más que decir, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de... Paranormalmente hablando.